Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, nuestra querida comunidad de curiosos y amantes del entretenimiento. Hoy nos sumergimos de lleno en el fascinante y a menudo esquivo mundo de una de las celebridades más aclamadas y a la vez misteriosas del momento, Can Yaman. Si han leído bien, Can Yaman ha sido visto en Belgrado y atención, en compañía de una misteriosa mujer con la que parece haber tenido un encuentro bastante secreto. Si son fans apasionados de Can, o si simplemente disfrutan de las historias que mezclan glamour, viajes, un toque de enigma y la emoción de intentar desentrañar un misterio, prepárense, porque este vídeo tiene todos los ingredientes para cautivarlos hasta el último segundo. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta intrigante historia que ha encendido las redes y los foros de fans, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a darle a ese botón de suscripción, ese que ven por aquí. Y activar esa campanita que es como la llave mágica para no perderse ninguna de nuestras exclusivas, y lo más importante, para unirse a nuestra creciente y vibrante comunidad de curiosos y amantes del entretenimiento. Su apoyo nos impulsa a seguir investigando y trayéndoles lo último. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar este misterio balcánico que tiene a todos con la boca abierta. Como muchos de ustedes, nuestros fieles seguidores, ya saben, Can Yaman es un actor turco cuya estrella no solo brilla intensamente en su país natal, Turquía, sino que ha conquistado corazones y admiración a nivel internacional, cruzando fronteras y conquistando audiencias globales. Sus inolvidables papeles en series que se han convertido en auténticos fenómenos de masas, como la entrañable Erkenci y la romántica Dolunay, lo catapultaron a la fama mundial. Su carisma arrollador, su físico imponente que es objeto de admiración y su talento actoral, que se desborda en cada escena, lo han consolidado como un verdadero ídolo para millones. Pero más allá de sus exitosos proyectos profesionales, de los guiones que elige y de los personajes que da vida en la pantalla, Can Yaman es conocido y admirado por ser una figura bastante reservada en cuanto a su vida privada. Esta discreción, este velo de misterio que rodea su intimidad, lejos de apagar el interés, lo alimenta aún más, convirtiéndolo en un imán para el público y por supuesto para los medios de comunicación. Cada vez que aparece una imagen suya, cada vez que se rumorea algo sobre su vida personal, el revuelo mediático y la efervescencia entre sus seguidores están más que garantizados. Es una figura que genera pasiones y, también, una sana curiosidad por saber un poco más de la persona detrás del ídolo. Y es precisamente esta reserva, esta cuidadosa gestión de su privacidad, la que hace que la noticia de su reciente visita a Belgrado, la vibrante capital de Serbia, y sobre todo, la de su encuentro con una mujer de identidad hasta ahora desconocida, sea tan increíblemente jugosa y objeto de nuestro análisis de hoy. Las imágenes que han circulado por las redes sociales y que han puesto a todos en alerta, y de las que hablaremos en detalle, son escasas, es cierto, pero son enormemente reveladoras para aquellos que saben mirar. Se le ve a Can caminando por las pintorescas calles de la ciudad, con ese aire despreocupado y esa energía que lo caracterizan y que tanto gustan, pero lo que realmente llama poderosamente la atención, lo que detiene la mirada, es que no está solo. A su lado, de manera discreta pero a la vista de quienes prestaban la debida atención y tenían el ojo avizor, se encuentra una mujer que, según todos los indicios, no pertenece a su círculo habitual de amigos o colegas conocidos públicamente. Aquí es donde la pregunta del millón surge con fuerza: ¿quién es ella? ¿Qué tipo de relación los une? Es una nueva conquista que ilumina su vida personal, una vieja amiga reaparecida, una colaboradora en algún proyecto secreto que aún no ha visto la luz. Las preguntas se agolpan en nuestras mentes y nosotros, como detectives de la farándula con un olfato privilegiado para las historias interesantes, estamos aquí para intentar arrojar algo de luz, para separar la especulación del hecho, y para brindarles nuestro análisis más detallado. Las fotografías, esos pequeños fragmentos visuales que han puesto a toda la comunidad de fans y a la prensa especializada en alerta máxima, lo muestran a Can y a esta misteriosa acompañante disfrutando de un paseo, aparentemente relajados y en una actitud cordial. No se trata de una aparición pública oficial, ni de un evento de alfombra roja, ni de una presentación en sociedad. Por el contrario, las imágenes, con su crudeza y su espontaneidad, sugieren un momento más íntimo, o al menos, un encuentro que se desarrolla fuera de los focos mediáticos habituales, lejos del constante escrutinio al que suelen estar sometidos los famosos. Esto, para muchos observadores, es una señal clara y contundente de que la relación, sea cual sea su naturaleza, podría tener una importancia significativa para el actor.
El hecho de que no haya intentado ocultarse por completo, evidenciando su presencia, pero tampoco haya buscado ser fotografiado o publicitado, añade una capa extra de misterio y fascinación. Es como si supiera que podría ser visto, que la posibilidad de ser captado por una lente siempre existe, pero no estuviera haciendo un esfuerzo activo y desesperado por mantener un perfil bajo, lo cual es, en sí mismo, un comportamiento interesante y digno de análisis. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos: ¿quién podría ser esta enigmática mujer? Para intentar responder a esto, analicemos con lupa los detalles que nos ofrecen las pocas imágenes disponibles. A primera vista y basándonos en lo que se puede apreciar, no parece ser una celebridad de la misma talla o del mismo calibre de fama que Can Yaman, lo que podría indicar, y es una hipótesis sólida, que su vida privada es efectivamente algo que él mantiene cuidadosamente separada de su faceta pública. Sin embargo, en este mundo de la fama, nunca podemos descartar ninguna posibilidad. No podemos descartar que sea alguien del mundo del espectáculo, del cine o de la televisión, quizás de origen serbio, dado que el encuentro tuvo lugar allí, en la hermosa Belgrado. Belgrado se ha convertido en los últimos años en un auténtico centro neurálgico y un destino recurrente para el rodaje de diversas producciones internacionales, gracias a su infraestructura, sus paisajes y sus incentivos. Por lo tanto, no sería de extrañar que Can Yaman estuviera en la ciudad por motivos de trabajo, o incluso por etapas de preproducción para algún nuevo proyecto cinematográfico o televisivo de gran envergadura. Si ese fuera el caso, esta mujer podría ser una colega de profesión, una directora de cine con la que está colaborando, una productora que está gestionando los detalles, o incluso alguien relacionada con la logística y la organización del rodaje. Otra teoría, por supuesto, y quizás la que más entusiasma y hace soñar a sus miles de fans, es que se trate de una nueva relación sentimental, un nuevo capítulo en su vida amorosa. Can Yaman ha tenido relaciones públicas y conocidas en el pasado, y cada vez que surge un nuevo interés amoroso, las especulaciones y los rumores vuelan como pájaros en el cielo. La forma en que se les ve caminando juntos, conversando con aparente fluidez y naturalidad, da pie a pensar que hay una conexión palpable, ya sea de amistad profunda y genuina, o algo más romántico y especial. La cautela con la que se mueven, esa discreción que rodea su encuentro, sugiere que quizás no quieren que esta faceta de su vida sea expuesta prematuramente al ojo público, o tal vez simplemente disfrutan de la paz y la privacidad que les permite un entorno como Belgrado, un lugar que, comparado con las grandes capitales mediáticas, ofrece un respiro, lejos del acoso constante de los paparazzi al que quizás están acostumbrados en otros lugares. Pero, ¿por qué Belgrado? Esta pregunta es clave. ¿Hay alguna conexión especial de Can Yaman con Serbia o con la ciudad de Belgrado? Hasta donde nuestro equipo de investigación ha podido averiguar, Can Yaman no tiene raíces serbias conocidas ni proyectos importantes anunciados públicamente en el país. Esto refuerza de manera significativa la idea de que su visita podría tener un carácter eminentemente personal, o quizás estar relacionada con un proyecto que aún no se ha hecho oficial y que está en fase de exploración. Podría ser una escapada para desconectar del ajetreo de su carrera, para buscar inspiración en un entorno cultural diferente, o simplemente para pasar tiempo de calidad con alguien que es importante para él. La verdad es que en este tipo de historias, la falta de información concreta es precisamente lo que alimenta la imaginación, lo que despierta la curiosidad y lo que nos impulsa a seguir investigando. Es importante recordar, y esto es fundamental en el mundo de las celebridades y la información que circula sobre ellas, que a menudo las apariencias pueden ser engañosas. Un simple paseo por la calle, un café compartido, podría significar muchas cosas diferentes, y sin declaraciones oficiales o confirmaciones por parte del actor o de su entorno, todo lo que tenemos son conjeturas, hipótesis y análisis. Sin embargo, la comunidad de fans de Can Yaman es, sin lugar a dudas, una de las más activas, vigilantes y apasionadas del mundo. Cada detalle es analizado con lupa, cada imagen es diseccionada en busca de pistas y significados ocultos. Y eso es precisamente lo maravilloso de seguir a una figura tan popular y querida como Can, la energía colectiva de sus seguidores, unidos por la admiración, intentando descifrar los pequeños enigmas que se presentan en su camino. Además, debemos considerar el contexto actual en el que se produce esta visita. Can Yaman ha estado trabajando intensamente en varios proyectos ambiciosos y de gran relevancia, incluyendo su importante incursión en producciones internacionales de renombre, como la exitosa serie italiana Viola come il mare, donde ha demostrado su versatilidad actoral.
Es completamente posible que su visita a Belgrado sea parte de una gira de promoción de alguno de sus proyectos, o incluso una etapa necesaria de descanso y recuperación entre proyectos, aprovechando para visitar una ciudad que quizás le atrae por su rica historia, su vibrante cultura o simplemente por la atmósfera que desprende. Sin embargo, la presencia de esta misteriosa mujer, que se perfila como un elemento central en las especulaciones, añade un componente personal y emocional que no podemos obviar ni minimizar. ¿Podría ser que Khan esté explorando activamente nuevas oportunidades profesionales en el mercado balcánico? Serbia, como hemos mencionado, tiene una industria cinematográfica en constante crecimiento y se posiciona como un punto estratégico en el mapa europeo para la producción audiovisual. Quizás esté considerando invertir en proyectos locales, participar en producciones serbias o explorar alianzas estratégicas. Y si ese fuera el caso, ¿podría esta mujer ser su representante en Serbia, una agente local, una asesora de imagen, o una persona clave en esas posibles negociaciones y acuerdos? Todo es posible y las opciones son múltiples. Lo que sí es seguro y podemos afirmar con rotundidad, es que cualquier movimiento, cualquier aparición de Can Yaman, genera una ola de interés masivo, y esta visita a Belgrado, acompañada de este aura de misterio, no ha sido, ni de lejos, la excepción. Nosotros, desde nuestro canal, nos esforzamos siempre por traerles la información más relevante, más verificada y más analizada posible. Sin embargo, también entendemos y respetamos profundamente la privacidad de las personas, especialmente cuando se trata de sus vidas personales. En este caso particular, no podemos afirmar con total certeza quién es la mujer que acompaña a Can Yaman, ni cuál es la naturaleza exacta de su encuentro o de su relación. Sin embargo, lo que sí podemos decir, con la certeza que nos da el análisis de las imágenes y el contexto, es que estas instantáneas nos ofrecen un fascinante vistazo a un momento más personal y discreto de la vida de una estrella global. Nos recuerdan de manera muy humana y cercana, que a pesar de la fama deslumbrante y el estrellato que los rodea, todos los seres humanos, incluidas las celebridades, tienen derecho a momentos de privacidad y a construir relaciones significativas fuera del constante escrutinio público. La belleza intrínseca de estas historias, de estos pequeños enigmas que nos presenta el mundo de la fama, es que nos invitan a la reflexión, nos permiten imaginar, especular libremente y, sobre todo, mantener viva la conversación y el debate entre nuestra comunidad. Por eso, la pregunta es directa y para ustedes, ¿qué piensan ustedes? ¿Tienen alguna teoría sobre la identidad de esta misteriosa mujer? ¿Tienen alguna hipótesis sobre el propósito real de la visita de Can Yaman a Belgrado? ¿Creen que se trata de un nuevo romance, de un proyecto secreto o de algo completamente diferente? Nos encantaría sinceramente saber sus opiniones, sus teorías más descabelladas y sus especulaciones más brillantes en la sección de comentarios que ven justo debajo. La comunidad siempre tiene ideas geniales y perspectivas únicas que enriquecen nuestro debate. Para concluir este apasionante recorrido por los misterios de Belgrado y la enigmática presencia de Can Yaman, podemos afirmar, con la información que hemos recopilado y analizado, que su visita a la capital serbia ha generado un revuelo mediático sin precedentes y una efervescencia inusitada entre sus leales fans, principalmente debido a las imágenes que lo muestran en compañía de una misteriosa mujer. Aunque la identidad de ella y la naturaleza exacta de su encuentro siguen siendo, hasta el momento, un enigma envuelto en especulaciones, estas instantáneas nos ofrecen un valioso y fascinante vistazo a un aspecto más privado y personal de la vida del aclamado actor. Ya sea por motivos puramente profesionales, por proyectos aún no revelados, o por razones personales y sentimentales, la presencia de Can Yaman en la capital serbia ha sido, y sigue siendo, objeto de intensa curiosidad y análisis. Y nosotros, desde nuestro canal, seguiremos atentos, con la lupa puesta y los oídos bien abiertos, a cualquier novedad que surja, siempre con el objetivo primordial de traerles las historias más intrigantes, los análisis más profundos y la información más relevante y de calidad. Y bueno, amigos y amigas de nuestro canal, hemos llegado al final de este fascinante recorrido por los misterios de Belgrado y la enigmática figura de Can Yaman. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado investigando, analizando y preparándolo para ustedes. Antes de despedirnos, quiero expresarles mi más profundo agradecimiento, de corazón, por haber llegado hasta aquí, por su valiosa atención y por ser parte fundamental de esta comunidad que tanto apreciamos. Si el contenido de este vídeo les ha parecido interesante, si les ha mantenido intrigados, si les ha aportado algo nuevo, por favor, no olviden darle un gran y generoso me gusta a este vídeo.
Su apoyo, cada me gusta, es fundamental para nosotros, nos motiva a seguir creando y nos ayuda a que este canal crezca. Compartan este vídeo con sus amigos, sus familiares, con cualquier persona que también sea fan de Kan-Yaman o que simplemente disfrute de este tipo de historias intrigantes y análisis detallados. Y si por alguna razón aún no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo al canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras informativas y de entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más misterios y más análisis. Hasta pronto.